Pervivencia y supervivencia. Soy Jesús Alberto Rivera Azar, descendiente de los pueblos ábades extinguidos desde hace más de 100 años. En este momento vamos a compartir para todas las personas interesadas en conocer acerca del pensamiento indígena y de los pueblos indígenas dos importantes conceptos que si las personas logran comprenderlos, asimilarlos y ponerlos en práctica, pues van a ser mucho mejor las relaciones interculturales entre la población occidental con los pueblos indígenas. El primer concepto es el que tiene que ver con la pervivencia de los pueblos indígenas y el segundo sobre la supervivencia. Prácticamente estos dos conceptos, el de la pervivencia, son conceptos estructurales. La pervivencia es como la línea vertical, es la razón de ser de los pueblos indígenas, en donde nosotros encontramos todo lo referente a la autonomía de los pueblos, a su identidad y a su cultura. Se considera también la pervivencia como la razón de ser, lo intangible, lo espiritual, lo desconocido, lo que el ser humano con sus propios ojos no puede ver ni palpar, mientras que el eje que es transversal, el de la supervivencia, está relacionado directamente con la tierra. Y en la tierra pues tenemos dos elementos fundamentales que tienen que ver el territorio, el medio ambiente y la autonomía de abastecimiento alimentario. Entonces empecemos con el primero, el de la pervivencia cultural de los pueblos indígenas. Como les decía, en la parte del ser, lo espiritual, la autonomía de la identidad y la cultura, es donde se recrea el indígena. Es fundamental para que la proyección como identidad de pueblo, entonces, sea diferenciada con las demás culturas, con los demás ciudadanos o seres que existen sobre la tierra. Entonces, los elementos que hacen parte de esta dimensión que tienen que ver con la pervivencia no son transformables, no son cambiables. Se han establecido para recrear los elementos de generación en generación a través de lo que denominamos nosotros la tradición oral. Es decir, todos esos elementos son transmitidos del abuelo al hijo y del hijo al nieto y así sucesivamente hacia las futuras generaciones. La pervivencia no tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver más que todo con el sentido de por qué somos indígenas y también cómo y por qué nos diferenciamos del otro, porque no es lo mismo el habitar en un territorio, en un resguardo, que habitar en una ciudad o en un contexto de ciudad en donde es un mundo completamente diferente para los pueblos indígenas. La pervivencia tiene que ver con el sentido comunitario. En la comunidad, cuando se caza, cuando se pesca, todo esto es compartido a través de las familias. Es un principio rector, ese sentido comunitario. O sea que ahí empiezan a nacer también de la pervivencia principios rectores, como la comunitariedad, que muy poco se escucha en investigaciones, en etnografías, en estudios etnológicos. La pertinencia cultural también tiene que ver como un individuo que forma parte de un pueblo y no es un ser aislado, es decir, representa todo un colectivo y de esta manera marca unos principios de vida. Todo pueblo en cualquier parte del mundo tiene unos principios, tiene unos valores y tiene también su razón de ser y de existir de acuerdo a su pensamiento. Igual pasa acá con los pueblos indígenas. El sentido de la espiritualidad, lo que mencionamos al principio, atañe al compromiso moral y ético de los pueblos, pero en relación con algo supremamente importante que es con relación a la naturaleza y conforme a esto al cumplimiento de unas normas ancestrales y leyes de origen, en donde como pueblos indígenas tenemos una misión en el planeta y esa es como la razón de ser, la razón de existir. No hay mejores expertos en el planeta que los pueblos indígenas porque precisamente atañe esa relación de sujeto a sujeto del ser humano con respecto a la tierra. El pueblo indígena no ve la tierra como un objeto, como lo ve el mundo occidental, sino como lo ve como la madre
y entonces la relación es de sujeto a sujeto, de un ser humano hacia otro ser que procrea, que da vida, porque en el planeta Tierra es una gran expensa que provee todos los alimentos, provee el agua, provee el aire, provee todo lo que el ser humano necesita para poder vivir. También en la pervivencia cultural tenemos que ver con los valores éticos y morales. Toda cultura tiene determinados valores, entre ellos hay unos que son universales y hay otros que son particulares para cada pueblo o cultura. Por decir algo, en los pueblos indígenas también, a pesar de que existen unos principios rectores de la pervivencia cultural, hay unas pequeñas diferenciaciones entre unos pueblos y otros, pero lo que tiene que ver con la razón de ser de la tierra no cambia en absoluto. El concepto de respeto también tiene que ver mucho con la pervivencia cultural frente a la autoridad tradicional. El parentesco, la colectividad, las normas de convivencia interna, tanto en el plano social como en el plano territorial. En otras palabras, para concluir este concepto de pervivencia, la pervivencia va mucho más allá de lo material. Es todo aquello que le permite al ser humano trascender todas esas limitaciones materiales que el hombre día tras día ha ido poco a poco acabando con la cultura para que las personas solamente piensen en la parte material, sino que existe también como unos seres integrales una parte espiritual que nosotros desconocemos y la parte espiritual conlleva el fortalecimiento de la autonomía y de la identidad de los pueblos.